Vamos a empezar la clase con el tema de síndrome ulceroso, que también se denomina ácido péptico. Este síndrome, como ustedes saben, la palabra síndrome significa conjunto de signos y síntomas. Entonces, el síndrome ulceroso péptico o ácido péptico, como algunos lo dicen, tiene dos características o dos tipos, ¿no? El típico y el atípico. El típico engloba signos y síntomas caracterizados por un dolor localizado a nivel de epigastrio que puede irradiar a dorso, ¿no? hacia la región dorsal. Generalmente va asociado a sensación de vacío o de hambre dolorosa que aparece con el ayuno, puede calmar con algunos alimentos no condimentados. Tiene una periodicidad, puede aparecer durante el otoño, el invierno, y también se caracteriza porque puede aparecer por periodos de estrés al que esté sometida la persona. El atípico constituye un conjunto de síntomas aislados que no tienen las características propias, ¿no? del dolor urente, se presentan sin ritmo, sin periodicidad y generalmente no cede con los alimentos. El paciente puede referir una sensación de llenura a nivel de epigastrio, puede referir como si tuviera una sensación de náuseas o de hambre dolorosa también, en ocasiones con epigastralgia no específica, que algunos pacientes refieren epigastralgia de tipo opresiva o pungitiva. Entonces, toda manifestación localizada a nivel de epigastrio ya se define como un síndrome ulceroso. Ahora, el síndrome ulceroso tiene varias enfermedades que pueden tener estos síntomas, ¿no? Entre ellas está la enfermedad ulcerosa péptica, que está conformada por la úlcera gástrica y las úlceras duodenales. La gastritis, cualquier tipo de gastritis también se manifiesta como un síndrome ulceroso. El cáncer gástrico, que ya aparte de los síntomas que hemos mencionado, el paciente puede presentar algún grado de anemia, palidez mucocutánea o también, de acuerdo al avance de la enfermedad, puede presentar pérdida de peso. Sin embargo, en sus estadios iniciales, el cáncer gástrico es prácticamente no diferenciable en relación a la enfermedad ulcerosa péptica y la gastritis. Por eso es importante realizar el estudio del paciente, hacer estudios complementarios, principalmente la endoscopía con biopsias. Y también engloba las enfermedades funcionales, como es la dispepsia de tipo ulceroso. Este es un trastorno sobre todo de tipo funcional, donde en los estudios complementarios no vamos a encontrar ni gastritis, ni la presencia de úlceras, ni alteraciones en la motilidad, ¿no? Puede estar relacionado directamente con la dieta que consume la persona. A veces consumen dietas copiosas en grasa, que se hacen de mayor dificultad para la digestión, o también condimentos muy fuertes que tienen algún grado de irritación a nivel del estómago, sin manifestar las otras enfermedades. Entonces, más que todo es de tipo funcional. Como un recuerdo anatómico, vamos a mencionar que el estómago es un tubo que tiene 4 partes: la región del fondo, el cuerpo, el antro y la región pilórica. Las características histológicas: está constituida por una mucosa con lámina propia. En la mucosa el epitelio es de tipo cilíndrico simple. Posteriormente viene la lámina propia, la muscular mucosa, donde va a haber células principales que van a producir pepsinógeno y lipasa gástrica.
También están las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Estos van a ir a constituir lo que es el jugo gástrico. Y las células mucosas del cuello, que son productoras de moco, que va a ser la capa tanto superficial como la adherente, las que van a proteger al epitelio de la acción del ácido clorhídrico. Posteriormente está la capa submucosa, la muscular, que tiene tres tipos de fibras, una longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Y finalmente la serosa, que es la que cubre en forma externa al estómago. Ahora vamos a hablar de cada enfermedad. La enfermedad ulcerosa péptica, que como ya les había mencionado, como su nombre lo dice, ulcerosa, engloba lo que es la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Se define como una pérdida de sustancia a nivel de la mucosa gastroduodenal que puede o no atravesar la muscular de la mucosa. Hay también úlceras que al penetrar más adentro de las capas ya son úlceras profundas y se denomina penetración cuando ha sobrepasado la capa serosa. La penetración es cuando no hay perforación hacia la cavidad abdominal, está contenida por un órgano adyacente, que podría ser el páncreas, o podría ser el epíplon, el meso, incluso el colon. Dentro de la etiología tenemos las causas comunes y las causas poco comunes. Dentro de las causas comunes de factores etiológicos de la enfermedad ulcerosa, la principal causa es la bacteria Helicobacter pylori, que va a producir más del 90-95% de las ulceraciones a nivel del estómago y del duodeno. En segundo lugar están los AINES. Cualquier tipo de AINE sin protección va a provocar ulceraciones, sobre todo cuando el paciente tiene alguna patología crónica y también ingiere estos medicamentos en forma crónica. Y la tercera causa sería la hipoxia tisular. La hipoxia tisular se da por enfermedades crónicas, va a predisponer a que haya un estrés, eritrocitosis y la senectud son los factores que van a estar relacionados con hipoxia. Dentro de los factores etiológicos poco comunes está la hipersecreción ácida, que puede presentarse ante la presencia de gastrinoma, en la enfermedad de Zollinger-Ellison, en las neoplasias endócrinas múltiples. Hay una secreción incrementada de ácido clorhídrico, lo cual va a ir a provocar directamente la presencia de ulceraciones. Otra causa poco común es la mastocitosis, la leucemia basofílica. Causas virales también tenemos el citomegalovirus, el herpes simple, el virus de la aftosa, el uso de crash, de algunas drogas, la cocaína, también pueden producir ulceraciones. Y como otro factor está la radiación en pacientes que reciben radioterapia por cualquier causa. Existe una clasificación que puede ser por su presentación, por el tiempo de evolución, que son agudas y las crónicas. Las agudas se caracterizan por ser ulceraciones poco profundas, con bordes edematosos generalmente regulares. El fondo de la ulceración es blanquecino, como se observa en la figura. El tamaño y la forma pueden ser variables. Por encima de 5 milímetros pueden llegar a medir incluso 2 o 3 centímetros cuando ya son ulceraciones gigantes.
Y las crónicas, que son un poco más profundas, con los bordes ya gruesos, no tiene el proceso inflamatorio que se observa en las agudas, y el fondo de las ulceraciones crónicas generalmente es de tipo blanquecino sucio. Y la característica de las úlceras benignas es que los bordes son regulares. Ahora, si los bordes son irregulares, con pliegues amputados, ya vamos a sospechar que el paciente tenga un cáncer gástrico. La patogenia de la enfermedad ulcerosa es bastante compleja. Yo hice un resumen muy sucinto de lo que sucede a nivel de la mucosa y cómo se producen las ulceraciones. Se debe mencionar que tenemos los factores protectores que van a defendernos del ácido clorhídrico y van a evitar que haya la formación o esta disrupción a nivel del epitelio. Y los factores irritantes, que son los que van a ir a producir y van a provocar las ulceraciones a nivel de la mucosa, tanto gástrica como duodenal. Dentro de los factores protectores está la barrera amortiguadora. La barrera amortiguadora está constituida por la capa de moco, que contiene cialomucinas, también contiene bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio va a provocar un efecto tampón, va a neutralizar la acción directa del ácido clorhídrico sobre las células epiteliales. En segundo lugar está la barrera celular o verdadera. Esta está constituida por el epitelio cilíndrico, que tiene que tener integridad en las células, tiene que haber una adecuada renovación celular, una adecuada disposición de los poros intercelulares, y tiene que haber una renovación que va desde el fondo hasta la superficie en forma ordenada y coordinada. Si falla alguno de estos factores, entonces va a predisponer a que haya ulceraciones. Y por último, el flujo sanguíneo mucoso, que es bastante importante, que haya un adecuado flujo sanguíneo para que las células se mantengan vitales, ¿no? Cuando hay fenómenos de vasoconstricción, va a haber una disminución del flujo, por tanto, esto va a predisponer a que haya ulceraciones a nivel de la mucosa. Y dentro de los factores, tenemos factores irritantes, tanto exógenos como endógenos. Dentro de los exógenos, el factor principal es la bacteria Helicobacter pylori. En segundo lugar están los AINES, el alcohol, el tabaco. Posteriormente, los nitratos y el estrés. Todos estos son exógenos. Y endógenos. Va a haber ruptura de la barrera mucosa. Cuando hay una ruptura de la barrera mucosa, el epitelio va a quedar prácticamente descubierto, sin protección del efecto tampón del bicarbonato, y el ácido clorhídrico va a disrumpir en las células y va a producir ulceraciones. Otro factor irritante endógeno es la falla del metabolismo celular. Esto va a ir a provocar hipoxia y finalmente una necrosis de la célula, produciendo las ulceraciones. La isquemia de la mucosa local, igual va a haber una disminución en el flujo sanguíneo, las células van a sufrir el fenómeno de necrosis y posteriormente ulceraciones. Otro factor, la falla en la secreción del muco y bicarbonato. Como ya hemos mencionado, esto es importante para neutralizar la acción del ácido clorhídrico sobre las células del epitelio. Aceleración de la descamación. Si hay una descamación, una renovación celular acelerada, las células que vayan hacia la superficie generalmente van a ser jóvenes y lábiles, por tanto
van a tener mayor predisposición a que haya una ulceración provocada por ácido clorhídrico. Y también una disminución de la velocidad de renovación celular. Esto igual va a predisponer a que las células del epitelio que ya están envejecidas sean más lábiles a la acción del ácido clorhídrico. Este es un esquema de la patogenia donde observamos el estómago, los factores irritantes, el ácido gástrico, el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios, alcohol, cigarrillos, estrés y una dieta rica en grasa y condimentos. Todos estos factores van a lesionar el epitelio del estómago produciendo ulceraciones, ¿no?, que pueden afectar las diferentes capas. Sin embargo, lo más frecuente es que no sobrepasen la lámina propia, ¿no?, que es la laminita que está por debajo de la región submucosa. El cuadro clínico. Como ya mencioné, el dolor es la característica principal que se presenta en esta patología. El dolor es de tipo urente. También algunos pacientes refieren dolor espasmódico o gravativo. La localización es epigástrica. Cuando hay ulceraciones, generalmente no hay irradiación. El dolor está en epigastrio. Se acompaña de una sensación de hambre o vacío que generalmente puede calmar con la leche o alimentos blandos sin condimentos. Tiene un ritmo. La úlcera duodenal generalmente aparece con el ayuno. En cambio, la úlcera gástrica aparece con la ingesta de alimentos. Una periodicidad que se caracteriza porque calma o aparece con el otoño, primavera, la ingesta de AINES o asociado al estrés. Y la intensidad del dolor es variable de acuerdo al umbral doloroso del paciente. Hay pacientes que con ulceraciones profundas, grandes, no manifiestan muchos síntomas y otros que con lesiones pequeñas tienen bastante dolor. Ahora, también existen síntomas asociados al dolor. Los vómitos pueden ser gastroalimentarios o gástricos. El meteorismo es la sensación de llenura y también la acumulación de gases abdominales. La litosis, generalmente la litosis se presenta cuando el paciente tiene la bacteria Helicobacter pylori. Cialorrea es otra manifestación de las úlceras pépticas. La constipación, o pueden también manifestarse por una hemorragia, manifiesta por hematemesis o melenias. Las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica. Hemorragia, que es la complicación más frecuentemente, que se produce en un 20 a 30%, que va a ser severa y se produce a nivel de tanto de las úlceras gástricas como duodenales. La perforación, que va a afectar a un 3 a 5% cuando esta úlcera ya penetra todas las capas del estómago y va a producir neumoperitoneo, es un cuadro abdominal agudo. La estenosis del píloro duodenal, cuando la ulceración se encuentra en la región próxima al píloro, ¿no? Entonces, el proceso cicatrizal puede producir una estenosis o la inflamación también, lo cual se va a manifestar por un síndrome de retención gástrica, donde el paciente va a tener vómitos postprandiales tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ingiere los alimentos, se retienen en el estómago, el estómago trata de eliminar o evacuarlos hacia el píloro, este está cerrado, no va a permitir el paso de los alimentos y posterior a horas de la ingesta del alimento, generalmente 2 a 3 horas,
el estómago vence su capacidad y va a expulsar mediante vómitos de tipo retentivo, que son vómitos gastroalimentarios generalmente fétidos y abundantes. Otra complicación es la penetración o la fistulización de la úlcera, ¿no? La fistulización cuando se comunica con otro órgano, y la penetración también, pero que está contenida. O sea, la fístula es cuando va a haber una comunicación entre los dos órganos. En cambio, la penetración es cuando está contenida por otro órgano. Esta es una imagen donde se observa un neumoperitoneo por la complicación de perforación. En el diagnóstico se puede solicitar también estudios radiológicos contrastados, como la serie esófago-gastroduodenal, que va a estudiar el estómago mediante la ingesta de sustancia baritada. Puede hacer simple o con doble contraste. El doble contraste es cuando se insufla aire a nivel del estómago para poder observar mejor los pliegues y si existen ulceraciones o no. En este estudio radiológico se va a identificar y localizar el nicho ulceroso. Se puede observar cambios a nivel de la morfología de la ulceración, y lo principal es que nos va a diferenciar si la úlcera es benigna o es maligna, ¿no? Las úlceras malignas se caracterizan por tener pliegues irregulares, amputados, bifurcados, y la úlcera generalmente está dentro de los márgenes del estómago. Son ejemplos de ulceraciones. Esta es una úlcera benigna que ha captado el contraste. Los bordes son regulares y los pliegues llegan al borde de la úlcera. Entonces es una úlcera benigna. Después, en el diagnóstico se solicita la endoscopía digestiva. Mediante la endoscopía podemos estudiar los estadios de Sakita, que son los estadios de cicatrización de la úlcera, ¿no? Desde que está activa hasta que va cicatrizando y finalmente desaparece la úlcera, ¿no? A1 significa una úlcera con un halo inflamatorio, edematoso, congestivo. Generalmente los bordes o los contornos son regulares, el fondo de la úlcera es blanquecino o puede tener también un estigma de sangrado, las úlceras ya complicadas. En el H2, estadio H2, va a desaparecer todo lo que es la inflamación y el edema, y la úlcera se alarga discretamente, se hace un poco ovoidea y sigue siendo con bordes, contornos regulares. En el estadio H1 ya desaparece el halo periulceroso y empiezan a aparecer pliegues convergentes que se acercan a la úlcera en forma regular. El H1 ya nos está hablando de un periodo de curación. Luego pasa a H2, donde se observa una úlcera prácticamente lineal con pliegues convergentes que alcanzan el borde de la ulceración. Y finalmente está el periodo de cicatrización, S1 y S2. En S1 se va a observar que el nicho ulceroso ha desaparecido y se observa una cicatriz lineal o puntiforme. Y en S2 ya simplemente va a haber una retracción cicatrizal que va a observarse como una línea o un punto blanquecino con la presencia de pliegues que llegan hacia esa línea o punto blanquecino, ¿no? Entonces quiere decir que la úlcera ya cicatrizó.
Es un ejemplo de una úlcera gástrica benigna, en este caso HOA1, con bordes eritematosos y un fondo blanquecino. Es una úlcera duodenal. Este es el lugar por donde se entra la segunda porción. Estaríamos en la cara posterior, una úlcera igual benigna. Es un ejemplo de una úlcera gástrica. El tratamiento. En el tratamiento es importante indicar la dieta. Pueden incluso hacerle una nota para que la nutricionista le dé una orientación dietética. Lo más importante es evitar la comida chatarra, evitar los productos cítricos, el café, el chocolate, las bebidas alcohólicas. También tienen que evitar el cigarrillo. Después ya el tratamiento con medicamentos se utiliza bloqueadores H2 de la histamina o inhibidores de la bomba de protones. Cualquiera de los dos, no se asocian los dos. Y podemos asociar con antiácidos o protectores gástricos. Cualquiera de los dos podemos asociar antiácidos. Los antiácidos generalmente se utilizan en dosis de 15 a 30 ml después de las comidas. En cambio, los protectores gástricos, como el sucralfato y el magaldrato, se indica por horario, cada 8 o cada 12 horas. Dentro de lo que son los bloqueadores H2 de la histamina está la ranitidina, la cimetidina, la famotidina, que se utiliza cada 8 horas. Y los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, y también está el dexlansoprazol, el lansoprazol, que vienen a dosis variadas, ¿no? El omeprazol 20 miligramos que se debe dar en 2 tomas cada 12 horas, 7 de la mañana y 7 de la noche, de preferencia antes de las comidas. Ahora vamos a hablar de gastritis. La gastritis es un término médico que se lo maneja en forma muy heterogénea. Sin embargo, la gastritis es un concepto sobre todo de tipo histológico. No es una definición clínica ni endoscópica. ¿Por qué decimos que es histológico? Porque mediante la biopsia que se obtiene, nos van a hacer un estudio histopatológico donde nos van a demostrar si hay inflamación de las células a nivel de la mucosa gástrica. Endoscópicamente ya podemos observar los diferentes tipos de gastritis, pero el que nos va a definir es el estudio histopatológico. Entonces, ¿cómo se define las gastritis? Es una lesión inflamatoria de la mucosa gástrica que se produce en forma secundaria a la agresión de agentes exógenos y endógenos. Los factores endógenos y exógenos son los mismos que hemos visto en la enfermedad ulcerosa. Y el diagnóstico se basa en los cambios histológicos evaluados mediante biopsias. Tenemos las gastritis agudas y las crónicas por el tiempo de evolución. Las agudas generalmente se manifiestan endoscópicamente por la presencia de inflamación con una mucosa que se ve brillante, edematosa, y el estudio histopatológico. Y las gastritis crónicas, donde la mucosa ya se va a ver más opacada, no se ve tan brillosa como las agudas, y está adelgazada, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gastritis crónica. La aguda, entonces, es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa que generalmente es de curso transitorio. En cambio, la crónica presenta cambios inflamatorios crónicos que pueden producir atrofia de la mucosa, y si es
esto continúa, esa inflamación puede provocar metaplasia de tipo intestinal. Generalmente la gastritis crónica no cursa con erosiones. Ahora, los cambios epiteliales de las gastritis pueden convertirse en cambios displásicos y ser la base del desarrollo de un cáncer en el estómago. Las gastritis agudas, como hemos mencionado, es una inflamación aguda de causa endógena o exógena. Tienen un patrón histológico manifiesto por infiltrado inflamatorio difuso, donde va a haber el predominio de polimorfonucleares y edema a nivel de la lámina propia. La gastritis aguda se puede presentar a cualquier edad. Los síntomas son agudos y generalmente desaparecen en el curso de 24 a 48 horas. Van a desaparecer en forma rápida. Y se dividen en gastritis exógenas y endógenas. Las exógenas están producidos por diferentes factores como el bacteriano, bacterias como el Staphylococcus aureus, Shigella, Salmonella, Helicobacter pylori y otras que van a producir inflamación a nivel del estómago. Los medicamentos, AINES, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, sí, todos los AINES. Ingesta de alcohol, de especias, comida condimentada, picante. También aquí entra el cigarrillo, un factor etiológico exógeno. Ingesta de sustancias tóxicas. Puede también presentarse con un componente alérgico, algún medicamento que consuma el paciente, y por radiación. Ahora, los AINES. Los AINES provocan lesión a nivel de la mucosa por dos mecanismos, ¿no? Uno por una acción local directa, donde los AINES se van a unir a ácido o constituyen ácidos débiles no ionizados que van a pasar con facilidad la capa de moco y la membrana plasmática. Van a ingresar en la célula y van a convertirse en una forma ionizada. Esta forma ionizada de los AINES va a captar iones de hidrógeno. De esta forma se va a producir una retrodifusión de hidrogeniones que van a producir edema, cariólisis y disrupción de las uniones intercelulares. Posteriormente a esto va a haber un proceso de necrosis que va a predisponer a la presencia de hemorragias mucosas. Entonces, el daño de la mucosa local es por hidrofobicidad del moco, ¿no? Entonces, es una acción local directa, pero también ejerce una acción sistémica, donde el daño por factores endógenos y exógenos va a producir una inhibición en la síntesis de prostaglandinas endógenas. Los AINES van a alterar o van a inhibir la síntesis de estas prostaglandinas y se va a producir una disminución del moco y disminución de la resistencia de la mucosa. De esa manera va a producir una gastritis. Ahora, las gastritis agudas endógenas se presenta cuando el paciente tiene alguna patología grave, ha sufrido quemaduras extensas, ha sufrido un trauma encefalocraniano, pacientes politraumatizados ante la presencia de una enfermedad renal aguda grave, enfermedades sistémicas como hepatopatía, insuficiencia respiratoria, shock, falla multiorgánica o coagulopatías. En estas enfermedades sistémicas graves, el paciente, si es que no se le da una protección gástrica, puede desarrollar gastritis agudas. Este tipo de pacientes pueden complicarse con hemorragia digestiva alta, que generalmente
son producidas por erosiones a nivel de la mucosa, una gastritis erosiva, con erosiones menores a 5 milímetros. Estas lesiones van a cicatrizar en forma espontánea y la hemorragia se va a autolimitar, generalmente a las 24 horas, máximo dura 48 a 72 horas. No requiere hacer ninguna terapéutica endoscópica, pero sí requiere la utilización de medicamentos. La clasificación de las gastritis agudas se clasifican en erosivas y no erosivas. Las erosivas pueden estar con presencia de erosiones superficiales, como en este caso, o profundas. Pueden manifestarse con o sin hemorragia. Y la no erosiva, que son solamente eritematosas, generalmente está asociada a la bacteria Helicobacter pylori. La presentación clínica. Existen formas asintomáticas. Hay otros pacientes que refieren malestares inespecíficos, como malestar digestivo a nivel de epigastrio, pirosis, epigastralgia inespecífica, náuseas, vómitos, anorexia o sensación de dispepsia vaga. Otros van a presentar directamente hemorragia digestiva alta, manifiesto por hematemesis o melenas. Y hay que averiguar el antecedente de ingesta de AINES, alimentos, alcohol. El diagnóstico se realiza en forma clínica, evaluando la sintomatología del paciente y los antecedentes. Y mediante estudio endoscópico, ¿no? Se solicita una endoscopía digestiva alta cuando el paciente tiene síntomas graves o cuando tiene una hemorragia digestiva. Por la localización de la gastritis se puede clasificar en gastritis antrales, gastritis de cuerpo y fondo y las pangastritis. Las pangastritis afectan a todo el estómago. Este es un ejemplo de gastritis petequial, donde se observan estas áreas de eritema intenso, que son hemorragias submucosas, que no están sangrando. Acá es una gastritis lineal, está confinada a los pliegues. También se llama esto imagen en arañazo de gato. El tratamiento. El tratamiento en las formas leves se indica reposo, medidas dietéticas que ya hemos mencionado y el tratamiento sintomático que también ya hemos mencionado. Se debe indicar la suspensión del agente causal, si es producido por AINES, por lo menos hasta que pase el periodo de inflamación, se debe evitar el uso de AINES, alcohol y los irritantes. En los casos más severos ya tenemos que internar al paciente, por ejemplo, pacientes que están vomitando con deshidratación, ya los ingresamos a salas, les vamos a mantener nada por vía oral y posteriormente retomar con dietas blandas en forma gradual y de acuerdo a la tolerancia del paciente. En estos pacientes vamos a realizar una hidratación y reposición hidroelectrolítica adecuada. Se utilizan bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. De preferencia se debe utilizar IVPs, ¿no? Ya sea omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, se indica cada 12 horas. Se pueden utilizar otras sustancias como el sucralfato, salicilato y subcitrato de bismuto. También en estos casos se puede indicar prostaglandinas. Las prostaglandinas, lamentablemente, su uso está restringido ya que muchas personas lo utilizan como una sustancia abortiva. Y en los casos que sean gastritis producidas por bacterias, entonces se debe iniciar antibiótico terapia. La gastritis crónica. La gastritis crónica la vamos a
a identificar mediante estudio histopatológico que nos va a demostrar que hay una inflamación crónica en la mucosa gástrica. El factor etiológico principal es el Helicobacter pylori y existen diferentes tipos de gastritis crónicas, ¿no? Ahora, la gastritis crónica atrófica, que vemos en esta diapositiva, constituye un proceso normal del envejecimiento. Debemos considerarla normal cuando la persona ya tiene más de 50 o hasta 60 años, ¿no? Sin embargo, cuando la persona es menor a 45, 40 años o más joven aún, se debe considerar una condición premaligna. Las gastritis crónicas hay diferentes tipos, la no atrófica, la atrófica, que puede ser multifocal, autoinmune, otras formas, la química por radiación linfocítica, granulomatosa, no infecciosa, eosinofílica y las infecciosas. La etiología, el factor principal es el Helicobacter pylori, la dieta, AINES. También está la radiación, hay las inmunológicas, intolerancia al gluten, la enfermedad de Crohn, sarcoidosis, las infecciosas producidas por bacterias, virus, hongos o parásitos, como la Giardia lamblia. Para las gastritis crónicas, la más frecuente es la gastritis crónica no atrófica y la atrófica multifocal. O sea, la multifocal se refiere a que afecta a varias áreas del estómago. Los AINES también provocan gastritis crónica por el mismo mecanismo mencionado anteriormente. Ahora, las gastritis crónicas no atróficas en el estudio histopatológico se manifiestan por presencia de infiltrado leucocitario limitado a la mucosa sin pérdida de glándulas, y va a haber un predominio de linfocitos, macrófagos y en menor proporción polimorfonucleares. Eso es lo que la diferencia de las gastritis agudas. Puede estar asociada a gastritis activa por Helicobacter pylori. En la gastritis crónica existe daño del citoplasma con pérdida del mucus intracelular. La forma difusa antral generalmente se va a asociar a úlcera duodenal. Y se menciona que si persiste la gastritis, existe mayor riesgo de recidiva de las úlceras duodenales, ¿no? Este tipo de forma difusa se denomina gastritis crónica superficial. Ahora tenemos una clasificación desde el punto de vista anatomopatológico, que la clasifica en gastritis crónica superficial erosiva activa, la erosiva focal y la erosiva activa con reacción folicular linfoide. La clasificación endoscópica. Tenemos las crónicas superficial antral, la enantematosa, que puede ser difusa, localizada o lineal. La gastritis crónica nodular. Este tipo da un aspecto empedrado y es una forma patognomónica de gastritis producida por Helicobacter pylori. También está la varioliforme y la petequial de cuerpo a fondo. Estos son ejemplos de gastritis. Esta es una gastritis atrófica, donde la mucosa está deslustrada, está muy adelgazada, que incluso permite ver los vasos submucosos. Esta es una gastritis erosiva. Está un ejemplo de la gastritis nodular, como les decía, da una imagen, un aspecto en empedrado. Entonces, esta forma es típica de la presencia de Helicobacter pylori. Cuando observamos una imagen así, directamente se debe iniciar tratamiento contra la bacteria Helicobacter pylori. Es un ejemplo de gastritis enantematosa lineal. Está
confinadas a pliegues. La varioliforme, la gastritis folicular, donde se observa hiperplasia linfoide nodular. Esta forma de gastritis también es típica de la infección por Helicobacter pylori. Entonces, el diagnóstico vamos a realizar mediante endoscopía, estudio histopatológico, donde nos van a demostrar las alteraciones y también nos van a identificar la bacteria Helicobacter pylori. La presentación clínica de las gastritis crónicas muchas veces es inespecífica. Algunos pacientes son asintomáticos, otros van a manifestar, principalmente cuando hay Helicobacter pylori, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, meteorismo, halitosis es bastante frecuente, acidez, pirosis, diarrea o pérdida de peso. Entonces eso sería en cuanto a las gastritis. Ahora tenemos la gastropatía por reflujo biliar duodenogástrico. A este tipo de gastropatía se denomina gastritis alcalina. El mecanismo fisiopatológico es diferente al que hemos mencionado, ¿no? Esto se va a producir por un reflujo de la bilis hacia el estómago, produciendo una alteración, una inflamación a nivel del epitelio. Es más frecuente en pacientes sometidos a gastrectomía de tipo Billroth 2, pacientes colecistectomizados o pacientes que tengan colecistitis crónica. A la endoscopía se va a identificar la presencia de bilis en cavidad gástrica. La sintomatología no difiere de lo que ya hemos mencionado, puede asociarse a vómitos de tipo bilioso, pero tiene epigastralgia urente o malestar, sensación de llenura y en algunos casos vómitos biliosos. Y a la endoscopía no hay lesiones patognomónicas, puede presentarse como un enantema difuso hasta formación de ulceraciones. Ahora, el mecanismo de lesión de la mucosa es porque la bilis va a ejercer un efecto detergente sobre la capa de moco del estómago, desprendiendo todo el moco y dejando prácticamente desnudas a las células del epitelio. Por tanto, el ácido clorhídrico va a lesionar y producir inflamación a este nivel. Por eso es que las lesiones son variables, desde un simple eritema o enantema hasta la presencia de ulceraciones. Es un cuadrito que nos muestra la diferencia entre gastritis y gastropatías. Las gastritis representan un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. En cambio, las gastropatías son entidades que van a presentar anomalías histológicas manifiestas por daño epitelial con reparación e inflamación leve o ausente, ¿no? En cambio, con la gastritis el proceso inflamatorio es el que predomina y es bastante moderado a severo. Muy bien, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Doctor, más bien que tengo una curiosidad. Cuando yo era pequeña, conocí a una señora que vivía tomando lo que sería el bicarbonato de sodio y ella decía justamente que era para gastritis. Ahí me pregunto si el bicarbonato de sodio realmente ayudaría por debido a alcalinizar lo que sería el ácido, o más bien que iría a destruir más lo que sería la mucosa gástrica. No, protege, porque ya hemos mencionado que dentro de los factores
patogénicos, ¿no? Cualquier alteración en el metabolismo de bicarbonato va a llevar a la formación de gastritis o ulceraciones. El bicarbonato es un elemento importante que va a neutralizar la acción del ácido clorhídrico. Sin embargo, no es aconsejable utilizarlo en cantidades abundantes, ¿no? Ya produce otro tipo de trastornos. Como han podido observar, dentro del tratamiento no está contemplado el utilizar el bicarbonato, ¿no? Entonces, no se utilizan los otros medicamentos, pero sí hay compuestos que venden en forma libre y tienen como compuesto el bicarbonato de sodio en diferentes concentraciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, es que es bien común las personas comprar el bicarbonato, digamos, en el comercio mismo y tomar en sus casas. Y eso es algo que me preocuparía un poco. Sí, consumen, ¿no? Pero no he visto que tengan tampoco alguna otra manifestación. Nunca he visto intoxicación por bicarbonato ni nada. Es más, los que consumen coca asocian a bicarbonato, pero no he visto nada relacionado con su utilización. ¿Alguna otra pregunta?